Buenas tardes a todos. Primero que nada agradecerles la participación en esta mesa. Tengo el agrado de presentar a la doctora Rosa Guillén, con quien me vinculan varios años de trabajo conjunto y siempre me gusta destacar su proactividad y su generosidad a la hora de compartir su conocimiento. Ella es doctora en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un doctorado en bioquímica y biología molecular. Tiene formación en análisis bioquímicos orientados a litiasis renal en el Hospital Necker y el Hospital Tenon de París, en Francia. Es docente investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud y es responsable de la línea de investigación bioquímica de la litiasis renal. Es además profesor adjunto de Bioquímica 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y es investigador activo nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. Entonces la dejo a la doctora Guillén en uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la invitación del comité organizador para hablar de un tema que a mí me apasiona, que es básicamente la litiasis renal y qué podemos aportar desde el laboratorio. Entonces, cuando hablamos de litiasis urinaria, tenemos que tener en cuenta cuál es el fundamento, la formación de cristales en un medio como la orina, que es sobresaturado, un medio que está lleno de compuestos que están destinados para su eliminación y su excreción. Estos cristales pueden agregarse formando concreciones de tamaño variable, que son cálculos que pueden ubicarse en riñones o en otras vías o en otras partes de las vías urinarias. La pregunta es cuál es la causa, por qué se forman estos cálculos. Y básicamente pueden haber algunos determinantes endógenos, como el caso de algunos defectos genéticos que están asociados al aumento de la excreción de compuestos con capacidad de formar cristales, pero también los factores ambientales son extremadamente importantes, dentro de los cuales podemos hablar de la nutrición, del estilo de vida, de la actividad física, incluso del clima en el cual estamos viviendo. Por tanto, Paraguay es un país con, ustedes saben, 45 grados de calor en el verano. Tenemos una deshidratación muy alta. Si no reponemos líquidos, somos un candidato número 1 para la formación de cálculos en nuestros pacientes. Entonces, la pregunta, si tenemos tantas causas que forman los cálculos, hay que tener en cuenta que si no hay un tratamiento específico orientado a solucionar las causas de origen, esta patología es recidivante. Y esas recidivas no solo generan mucho dolor en el paciente, sino que pueden causar daños graves a nivel de vías urinarias que llegan incluso a la pérdida de los riñones. Por tanto, tienen un impacto muy grande en la calidad de vida del paciente. Nos preguntamos entonces cuál es el mecanismo por el cual se forman los cálculos. Como habíamos dicho, algunos casos dependen de un solo factor, la menor parte de los casos, y en su mayoría son multifactoriales. Cuando hablamos de litiasis monofactoriales, hablamos de litiasis genéticas como las formadas por cistina, los cálculos formados por dihidroxiadenina, pero también tenemos la litiasis infecciosa, donde vamos a tener como componente prioritario dentro de estos cálculos al fosfato amónico magnésico, que también conocemos como estruvita. Como dijimos, la litiasis monofactorial es el menor porcentaje de los pacientes. La mayoría de ellos son multifactoriales, en el cual vamos a tener una combinación de dos cosas. Una rotura del equilibrio entre compuestos que promueven la cristalización y compuestos que inhiben la formación de cristales, que están todos mezclados en esa matriz compleja que es la orina, en esa matriz variable. Entonces, podemos tener, por ejemplo, dentro de los promotores al oxalato de calcio, a los fosfatos, al ácido úrico y a los uratos, y dentro de los inhibidores principalmente hablamos, por ejemplo, del citrato y del magnesio, que son inhibidores importantes de la formación de litiasis de oxalato de calcio. La formación del cálculo puede variar muchísimo. Por ejemplo, podemos tener pacientes que tienen una misma alteración metabólica, un factor persistente. Digamos, en este ejemplo, el cálculo en un paciente nació por una hipercalciuria, tenemos un oxalato de calcio como núcleo, se agregan estos cristales y luego terminan creciendo a costa del mismo componente. En este caso tenemos un cálculo
puro en el cual la condición de formación que indujo este cálculo es la hipercalciuria. Sin embargo, en la mayor parte de los pacientes lo que vamos a ver son factores intermitentes. Recuerden que la orina tiene una composición extremadamente variable. Y podemos ver, por ejemplo, pacientes donde el núcleo es exactamente el mismo que el paciente anterior, una hipercalciuria, un núcleo de oxalato de calcio dihidrato, pero luego hizo una condición de hiperoxaluria, con lo cual generó una sección de otro componente y tal vez hizo una infección urinaria al final de la formación del cálculo, con lo cual tenemos una estructura totalmente diferente que la que veíamos en el paciente anterior. También podemos ver de manera constante factores persistentes que se combinan y que se alternan. Podemos tener en este caso un cálculo que nace por hipercalciuria y va creciendo alternadamente hiperoxaluria, hipercalciuria, hiperoxaluria, hipercalciuria. Si ustedes se dan cuenta, los 3 pacientes que estamos viendo aquí, si le hacemos un análisis del cálculo químico, me va a decir que tiene calcio y que tiene oxalato. Sin embargo, el hecho de poder ver el núcleo, de ver la sección y ver la superficie, me cuenta historias totalmente diferentes en los pacientes y me permite dar información clínica relevante. Entonces, la pregunta es, desde el laboratorio, ¿qué podemos aportar para los pacientes con litiasis renal? Yo les puedo decir que el laboratorio es esencial. ¿Por qué? Porque responde 2 preguntas fundamentales. ¿Cómo se formó el cálculo? ¿Y por qué se formó el cálculo? ¿Y cómo somos capaces de responder a estas 2 preguntas fundamentales? Con herramientas de laboratorio, como el caso del análisis de la piedra, cuando está disponible. A veces no en todos los pacientes podemos hacerlo. El estudio metabólico, que está orientado a la medición de promotores e inhibidores de cristalización, tanto en orina como en otras matrices, al análisis integrado, incluyendo el uso de software para el cálculo de índices de saturación, y una técnica súper interesante, bastante sencilla y muy buena para el seguimiento, que es la cristaluria. Entonces, esos son los puntos que vamos a ver hoy un poco por encima. ¿Por qué es importante analizar el cálculo? Porque el cálculo nos da la historia escrita en piedra. Nos dice cómo nació el cálculo, cómo creció el cálculo e incluso si hay algún proceso especial, como el caso de la placa de Randall, que últimamente se ha puesto muy de moda como teoría de origen de las litiasis de oxalato de calcio, sobre todo en personas jóvenes. Por tanto, su análisis es de vital importancia. Siempre que el paciente tenga una piedra accesible, lo ideal es que se analice la piedra, no que la guarde como un trofeo. Este análisis es el testimonio de la evolución de todo el proceso litogénico. Nos dice cómo se formó, cuáles fueron las causas. Los métodos para analizar el cálculo son muchos, pero en los últimos años la tendencia a nivel internacional es el uso combinado de métodos físicos para el análisis del cálculo. Nosotros en Paraguay estamos usando un sistema que usan en Francia, en el cual hay una primera fase de análisis, que es un análisis morfológico que se hace por microscopía, y una segunda fase de análisis en la cual usamos un método espectrográfico, que en este caso es la espectroscopía infrarroja contraformada de Fourier. ¿Cómo se hace la primera etapa? ¿En qué se basa? Recuerden, cuando hablamos de química, si tengo un compuesto, ese compuesto cristaliza en una forma específica. Entonces, si podemos identificar esa estructura, también podemos saber cuál es la condición en la cual ese compuesto cristalizó. Ese es el fundamento de la clasificación morfológica. Hay varias escuelas. Está la escuela española, está la escuela francesa. Nosotros empleamos la clasificación morfológica del doctor Donod. ¿Qué ustedes ven aquí? Ven que cada cálculo forma parte de una clase. Esa clase está formada por un compuesto mayoritario. Por ejemplo, la clase 1 está formada por oxalato de calcio monohidrato y sabemos que ese cálculo, ese tipo de compuesto se forma en condiciones de hiperoxaluria. ¿Ven cuál es la forma? Marrón, oscura, mamelonada, compacta. Ese tipo de cosas es la que vamos a observar en la morfología. Sin embargo, el cálculo que ven al lado de la clase 2 tiene una morfología totalmente diferente y sin embargo sigue estando formado por oxalato de calcio, en este caso un oxalato de calcio dihidrato, que nos da un dato de hipercalciuria en el paciente.
Así tenemos las otras clases, la clase 3 donde están los cálculos de ácido úrico y urato, la clase 4 donde están los fosfatos, son los más difíciles de resolver porque son muy variables de morfología. En la clase 5, la característica morfológica de los cálculos de cistina, si ustedes se fijan ahí, es un cálculo enorme que ha ocupado toda la vía interior del riñón, es prácticamente un cálculo coraliforme gigante. Y en la clase 6 tenemos aquellos cálculos que están formados por proteínas o por compuestos raros, como el caso de algunos fármacos que también pueden cristalizar. ¿Cómo hacemos ese análisis morfológico? Miramos en epimicroscopía la superficie y la sección del cálculo y vamos clasificando según los criterios de esa clasificación internacional. Les traigo un caso bastante interesante en el cual ustedes me dicen, pero aquí no hay cálculo. Sí, la foto que ven es básicamente la muestra que recibimos de una niña de 15 años. Esta niña de 15 años ya había tenido episodios de litiasis a repetición. Había tenido que ser sometida a múltiples sesiones de litotricia y no había forma que el cálculo se rompa de manera correcta. Entonces tuvo que ser sometida a un proceso mucho más invasivo, como la nefrolitotomía percutánea. Cuando hablamos de nefrolitotomía percutánea, imagínense 3 túneles cavados a lo largo del riñón, a través de los cuales entra una cámara, un elemento para romper el cálculo y un tercer elemento que es una cestita para sacar los pedazos del cálculo, ¿sí? Entonces, un procedimiento bastante invasivo. Después de ese procedimiento, de forma rutinaria, se pone un catéter a lo largo de todas las vías urinarias para evitar la obstrucción, sobre todo a nivel de uréter. Y lo que ustedes ven ahí, no sé si se dan cuenta, lo celeste que ven, el cañito celeste que se ve en la foto, ese es el catéter, doble J. Eso tuvieron que sacárselo a la niña. Y cuando sacaron el catéter, encontraron que estaba totalmente recubierto de cristales. Estos cristales prismáticos, beige, con aspecto de espejo, hermosos a la vista, en realidad estaban diciendo que esta niña tenía una litiasis súper activa y que iba a volver a ser una recidiva y que el catéter solamente hacía de semilla para que vuelvan a formarse los cristales. Este es un ejemplo de que quitar el cálculo no es suficiente. Tenemos que identificar la causa y tenemos que resolver la causa para evitar la recidiva. ¿Qué es lo que hicimos con eso? Que vieron ahí en el catéter, le hicimos un espectro infrarrojo. Este es el espectro infrarrojo de esos cristales pequeñitos que veían ahí. Una ventaja de la espectroscopía infrarroja es que necesita muy poca cantidad de muestra. Y al analizar esta huella dactilar de infrarrojo, la respuesta es un fosfato de calcio ácido carbonatado que recibe el nombre de brushita. La brushita es un compuesto muy particular. Necesitan que pasen 3 cosas a la vez para poder formarse: hipercalciuria, hiperfosfaturia y orina neutra. Y esas 3 cosas en simultáneo son indicador extremadamente fuerte de un hiperparatiroidismo. Esta niña esta era la causa de la litiasis y eso es lo que debía tratarse para no volver a formar otro cálculo. Ustedes van a ver que comencé mostrándoles un caso de una niña de 15 años. Cuando hablamos de litiasis, lo primero que ustedes piensan es adultos, personas mayores. Nosotros también pensábamos lo mismo cuando comenzamos a trabajar en la línea, pero oh sorpresa, cuando comenzamos a ofrecer el servicio, comenzamos a recibir niños como pacientes y no pocos niños. Aquí ven los resultados de un estudio de hace varios años donde analizamos 35 cálculos provenientes de niños, donde mi paciente más pequeño tenía apenas 1 año de edad. Imagínense pasar por una litiasis a esa edad. Y donde si analizamos los componentes, vemos que a su vez en estos niños, tanto las litiasis siguen siendo en su mayoría de oxalato de calcio, ya sea ligada a hiperoxaluria o a hipercalciuria. Pero ¿cuál es la potencia del método infrarrojo? Que el método infrarrojo nos permitió detectar incluso compuestos tan raros como la xantina, que es una litiasis asociada a una enfermedad genética, y cálculos de siliceopalina. Yo lo primero que hice es preguntarme cómo puede formarse un cálculo de siliceopalina, cómo llega la siliceopalina a orina. Y lo que encontramos es básicamente que hay ciertos compuestos espesantes de la leche que tienen silicatos y que se usan para
bebés que tienen reflujo. No todos, sumado al uso de estos espesantes, se suma la, digamos, predisposición genética del individuo. Entonces, tuvimos un paciente con una litiasis de siliceopalina. La siguiente herramienta potente del laboratorio de litiasis es el estudio metabólico. Y si bien dice, es básicamente una combinación de muchos analitos que se miden en sangre, en orina 24 horas y también en orinas emitidas al azar. El objetivo aquí es evaluar la concentración de promotores de cristalización y de inhibidores de cristalización. Y normalmente los resultados reflejan el estado metabólico del paciente en un tiempo muy reciente. Si básicamente me dan la película de lo que pasó con el paciente en las últimas 24 horas, que es cuando él colectó la muestra. ¿Por qué tenemos que hacer esa acotación? Porque recuerden que eso va cambiando dependiendo de la alimentación, dependiendo de los hábitos de la hidratación del paciente, etc. ¿Qué anomalías podemos detectar con el estudio metabólico? Hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria, déficit de inhibidores de cristalización como la hipocitraturia o la hipomagnesuria, y además podemos tener algunos marcadores muy interesantes que nos permiten deducir hábitos nutricionales. Por ejemplo, la concentración de urea en orina nos permite saber o deducir la ingesta total de proteínas que tiene el paciente. Ustedes saben que cuanto más proteína consume el paciente, más es la carga de ácido úrico en orina y también mayor la acidificación, con lo cual tenemos riesgo de litiasis. La excreción de sodio es un excelente marcador de cuál es la ingesta de sodio diaria del paciente, y ustedes saben que cuanto más sodio excretamos en orina, también aumentamos la calciuria, con lo cual es un factor predisponente a las litiasis cálcicas. Sin embargo, darle a un médico una lista con 20 analitos que tienen valores de rango y que interaccionan entre ellos para que el médico pueda entender, a veces no es tan sencillo. Entonces tenemos que buscar algún sistema para desplegar ese tipo de información de manera amigable y entendible. Y entonces ahí tenemos la ayuda de los sistemas informáticos. Tenemos software que son capaces de calcular los índices de saturación con esos promotores y cristalizadores y inhibidores de la cristalización que están en orina, y nos pueden decir cuál es el factor de riesgo de que estos cálculos se vuelvan a formar. Y, por supuesto, a nosotros nos encanta ver índices de saturación porque amamos la fisicoquímica, pero evidentemente un médico no tiene la misma opinión que nosotros. Entonces tenemos que convertir eso a algo más sencillo. Este es un ejemplo, el gráfico que tienen aquí es un ejemplo de cómo presentar un perfil de riesgo litogénico. ¿Cómo le explicamos al médico qué significan estas barras y esos colores? Todo lo que esté pintado en celeste significa que está en una zona de bajo riesgo. Todo lo que está pintado en blanco significa que está en una zona de riesgo. Entonces, ustedes pueden ver los círculos que están dentro de la parte en blanco de la barra, sería el valor del paciente. El paciente de este doctor tiene una calciuria alta, entonces está teniendo un riesgo. ¿Qué tiene que hacer el doctor como parte de su tratamiento? Bajar ese índice, bajar esa concentración a la zona celeste. Entonces es una cosa bastante sencilla y bastante intuitiva. Nosotros comenzamos a implementar los índices de saturación, el perfil metabólico en el Instituto de Investigaciones a partir del año 2009. En los primeros estudios, a diferencia de lo que esperábamos, siempre la litiasis nos da sorpresas. Pensábamos que la hipercalciuria iba a ser la más frecuente, sin embargo, ¿qué encontramos en Paraguay? En Paraguay no es el promotor el problema es el déficit de inhibidor. 68% de los adultos tenía hipocitraturia y 33% de los niños participantes del estudio tenía hipocitraturia. El segundo factor no menos importante que ustedes pueden fijarse es la diuresis inferior, una diuresis reducida, que en el caso de los niños era muy marcada, era un factor muy importante. Una vez que cada vez queríamos incorporar más cosas, entonces nuestro sueño era poder hacer este análisis integrado mediante software. Y eso lo logramos mediante una tesis de maestría hecha en el instituto,
en el cual implementamos el uso de un software para el cálculo de saturaciones urinarias. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Cuando hacemos el análisis del estudio metabólico, de vuelta, esta vez solo en adultos, 73 adultos, vemos de nuevo hipocitraturia como mayor factor y en segundo lugar también la diuresis disminuida. Fue un éxito el uso del sistema de saturación urinaria. Pero nosotros queríamos ir más allá y lo que queríamos era saber si haciéndole la saturación urinaria al paciente antes y después del tratamiento podíamos evaluar la eficacia del tratamiento. Entonces logramos trabajar con un nefrólogo en el Instituto de Previsión Social y hicimos un trabajo en el cual seguimos a 40 pacientes durante 6 meses. Le hicimos un estudio metabólico de base, el análisis, todos los pacientes que ingresaban tenían análisis de cálculo disponible, ¿sí? Esa era la base. Le hacíamos el análisis metabólico, los índices de saturación, un seguimiento cada un mes con un tratamiento específico para cada tipo de litiasis orientada por los valores del cálculo del estudio metabólico y luego repetíamos el estudio metabólico y las saturaciones a los 6 meses. Este gráfico que ustedes ven, el ejemplo que les pongo es un paciente de 71 años y el gráfico que ven es el perfil de riesgo metabólico que nosotros usamos con el software que implementamos. Si se dan cuenta, tiene un formato diferente del anterior, pero la idea es la misma. La línea roja es la que me da la separación entre zonas de bajo riesgo cuando están por debajo de la línea roja y zonas de alto riesgo cuando están por encima de la línea roja. Ustedes ven en la parte superior que tenemos los promotores de cristalización, el calcio, el oxalato, el ácido úrico, el citrato, el pH urinario, el volumen de diuresis, la concentración de sodio, el sulfato, el fosfato, el magnesio. Y a partir de ahí ven los nombres de los cristales, ¿sí? Entonces, la primera parte del gráfico me daba los valores netos del estudio metabólico y la segunda parte del gráfico me da los índices de saturación para cada uno de estos cálculos, es decir, el riesgo de que se forme. ¿Por qué es tan importante en este caso? Gente, si nosotros miramos, ustedes se fijan, la concentración de este paciente, calcio y oxalato, baja. Entonces decimos, no hay riesgo de litiasis por oxalato, pero sin embargo, si se acuerdan, los inhibidores para la litiasis de oxalato de calcio era el citrato y el magnesio. Fíjense, los valores de citrato y magnesio están todos en la zona de riesgo. Poco citrato de este paciente, poco magnesio. Entonces la pregunta es, ¿qué gana en el equilibrio? ¿El promotor que está abajo o la carencia marcada del inhibidor? Entonces la pregunta es, ¿quién de los dos gana? La otra cosa no menor, si se fijan, es la diuresis de este paciente, apenas 1 litro, una diuresis muy pequeña. Pero claro, la teoría, o sea, nosotros sabíamos que este paciente hizo una litiasis de ácido úrico al entrar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero puede seguir haciendo litiasis de ácido úrico o cambió de tipo de compuesto para formar la litiasis? Si ustedes se fijan en el ácido úrico, está en la zona de bajo riesgo. Significa que la excreción de ácido úrico en orina no era muy alta. Pero sabemos que el factor determinante de la formación de estos cristales no es solo la concentración del ácido úrico, sino también el pH. Si se fijan en el pH, la orina de este paciente era menor que 5 el pH. Recuerden que usamos tiras con sensibilidad de 1 decimal, ¿sí? Entonces el pH es, en este caso, un factor de riesgo. Entonces la pregunta es, ¿pero y qué tipo de litiasis realmente puede armar una litiasis de este paciente con todo esto? Si ustedes se fijan en los índices de saturación, el índice de saturación para oxalato de calcio está en la zona de no riesgo. Entonces este paciente, a pesar de su baja concentración de inhibidores, no tenía riesgo de formar una litiasis de oxalato de calcio. Sin embargo, si ven en el último índice, que es el índice de saturación de ácido úrico, este índice está en la zona de riesgo. Por tanto, este paciente hizo litiasis úrica y sigue haciendo litiasis úrica a pesar de que su uricosuria sea baja. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Imagínense poder analizar de forma integrada y tener una respuesta de quién gana, el promotor o el inhibidor. Y además de eso, ¿cuáles son los factores que tiene que atacar este médico para tratar a este paciente? Diuresis y alcalinización urinaria. Con eso puede controlar y evitar este proceso activo de litiasis en este paciente.
¿Qué encontramos en líneas generales de todos los pacientes que participaron del estudio? Miren, aquí se ve, ustedes pueden fijarse cuáles eran los índices de riesgo de partida y los índices de riesgo después de los 6 meses de tratamiento. Nosotros estuvimos contentísimos porque vimos una disminución de absolutamente todos los factores de riesgo en los pacientes. Y claro, al hacerle la estadística, lo que nos mostró que si bien había una disminución, la que realmente era significativa y el tipo de litiasis que tuvo el mejor control terapéutico fue el de la litiasis úrica. Por último, ¿qué hacemos con el paciente entre que le hago su primer estudio metabólico y que está haciendo su tratamiento? ¿Cómo podemos seguir el tratamiento del paciente? Sí, básicamente, en Francia usan un marcador muy interesante que se denomina cristaluria. La cristaluria, como dije, es un estudio especial, no es lo mismo que una harina simple. Y el interés clínico es súper útil en enfermedades metabólicas que generan compuestos con capacidad de cristalizar. También es súper útil para las cristalurias medicamentosas y es sobre todo en el paciente litiásico un marcador súper interesante para el riesgo de recidiva. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se hace el estudio? El estudio se hace preferiblemente en la primera orina de la mañana. Se junta el volumen completo de la orina, no se hace la eliminación del primer chorro. Se tiene que emitir en ayunas esa orina y esa orina tiene que ser procesada en menos de 2 horas desde el momento en que fue emitido. ¿Por qué tiene estas condiciones? Porque el objetivo, ojo, la cristaluria no se centrifuga, ¿sí? Se ve tal cual como está, se homogeniza bien y se ve tal cual como está. ¿Qué hacemos? ¿Qué medimos? Medimos el pH con sensibilidad de 1 decimal. Medimos la densidad para tener una idea de la concentración urinaria de la primera orina de la mañana, que suele ser la más concentrada y por tanto donde tenemos más riesgo de formación de cristales. Vemos qué células hay, vemos si hay cristales o no, y no solo determinamos qué cristal está presente o si hay agregados, sino que también informamos cuantitativamente por milímetro cúbico y medimos los cristales informando la dimensión media y máxima. El objetivo, bueno, lo que vemos son básicamente este tipo de imágenes. Ustedes conocen a todos estos cristales, los conocen bien: oxalato de calcio monohidrato, la mancuerna, oxalato de calcio dihidrato, la pirámide, el sobre, pero podemos tener algunas especies súper interesantes. Si ustedes se fijan en el cuadro C, eso también es oxalato de calcio monohidrato. Y de hecho la presencia de este tipo de cristal raro es un marcador de intoxicaciones por etilenglicol, por ejemplo. Si ven el cuadro que está en el recuadro D, van a ver que siguen siendo pirámides, pero que hay una pirámide que tiene una base ensanchada. La formación de esa forma específica del oxalato de calcio dihidrato suele ser un marcador de una hipercalciuria muy franca, una hipercalciuria muy elevada. Recuerden que las cristalurias tienen interés clínico en el seguimiento del litiásico, ¿sí? Entonces, ese es el trasfondo clínico en el cual se emplean. ¿Qué otros cristales vamos a ver? La belleza de los cristales no tiene límite. Podemos ver cristales de cistina, podemos ver cristales de dihidroxiadenina. Como ustedes ven aquí, la cristaluria necesita de microscopía de polarización. Y podemos ver cristales tan raros como el caso de la calcita, si ustedes no solo se limitan a los humanos como pacientes. Los cristales de calcita van a estar presentes en, sobre todo, roedores. Yo los llegué a ver en orina de un erizo, que era la mascota de un paciente. Esta fue todo el mundo sabe que me encantan los cristales, entonces los colegas me dicen, guardan las muestras con cristales raros y me los mandan. Esta fue una muestra que envió una colega. Fíjense, unos cristales extremadamente raros, polarizan el pH de la orina 5,3. Cuando le hicimos el espectro infrarrojo, ¿qué es lo que encontramos? Santina. Esto es un cristal de santina. La muestra viene de un perrito que tenía leishmaniasis y que estaba siendo tratado con alopurinol. Recuerden que el alopurinol va a inhibir a la santina oxidasa y va a aumentar la excreción de santina en orina, con lo cual estos perritos pueden hacer litiasis por santina. En el caso de humanos, tenemos también cristaliurias muy interesantes. Llegamos a tener 2 casos en un laboratorio de urgencia del Instituto de Previsión Social, donde en una misma guardia un colega encontró estos cristales.
Ustedes fíjense, tenemos luz blanca, luz polarizada y el espectro infrarrojo abajo. ¿Qué eran los cristales? Increíble, cristales de antibióticos, ampicilina y amoxicilina en estos pacientes. ¿Por qué es tan importante identificar de manera correcta el cristal? Porque imagínense todas estas agujas pasando por las nefronas del paciente, causan un daño terrible. ¿Qué tenemos que hacer entonces con este paciente? Evidentemente regular la dosis, aumentar la diuresis para evitar reacciones secundarias tan graves como un daño a nivel renal por condiciones especiales dentro de estos pacientes. Entonces, si nos dimos un paseo por todas las herramientas que tiene el laboratorio de litiasis renal, la pregunta es, pero está bien, nos encanta ver cristales, son divinos, son bonitos, pero ¿cómo podemos valorar cuál es el impacto de nuestro trabajo? Entonces, yo creo que el impacto se mide sobre todo con el efecto que tenemos en el tratamiento del paciente. Entonces, la forma que me parece más correcta de mostrar el impacto que podemos tener es con casos. Este caso es particular, me parece que demuestra ese impacto que tiene el laboratorio. Fíjense, ven esos cálculos que recibimos de una paciente de 34 años de edad, fue sometida a nefrolitotomía percutánea del riñón izquierdo en el año 2016. Esta paciente venía sufriendo litiasis a repetición desde hace muchísimo tiempo y de hecho ya había perdido el riñón derecho por culpa de la litiasis, ¿sí? Cuando yo vi la forma de estos cálculos, se me erizaron los pelos, porque esta estructura característica es súper característica de cálculos de cistina. Entonces, contaban los minutos para poder llegar al equipo y poder hacerle el infrarrojo. Evidentemente, ustedes ven aquí el infrarrojo, está confirmado, el cálculo era de cistina. Esta paciente era una paciente con una enfermedad genética que había estado sin diagnóstico hasta los 34 años. Lo que ven al costado es la tomografía de la paciente al momento en que nos remitió los cálculos. Yo tengo la tomografía porque tuve el gusto de rastrear al médico tratante, ponerme en contacto con él y pudimos escribir y publicar este caso. Ustedes pueden ver ahí que el riñón ya no está uno de los riñones y fíjense cómo está el riñón que le queda a esta pobre paciente, el único riñón que le queda. Entonces, la pregunta del médico fue, ¿qué le pasaba a esta paciente? ¿Cuál es la historia detrás del cálculo? ¿Qué nos cuenta esta piedra? Esta paciente comenzó con su primer episodio litiásico en el 2009, después de un embarazo. Y debutó con una litiasis coraliforme enorme en los dos riñones y ya con hidronefrosis en el riñón derecho. En el 2010 hizo una pielonefritis aguda y entonces tuvieron que quitarle el riñón. Ella pierde el riñón en el 2010. Y el único pedido que hace el médico en esa época es anatomía patológica de ese riñón. Nunca mandó a analizar el cálculo. En el 2011 ella sigue formando cálculos, entonces la someten a leptotrisis extracorpórea una sesión tras otra en el único riñón que le queda. Y sin ningún éxito, ¿verdad? Y en el 2016 le tienen que hacer una nefrolitotomía percutánea porque el cálculo ya estaba ocupando todo el riñón. Y en ese momento mandan el cálculo para que nosotros podamos analizar. Entonces, fíjense todos los años que tardamos en poder detectar lo que era la causa de este paciente. Y entonces la pregunta, ¿qué aportó el laboratorio? ¿Qué hizo el laboratorio de diferente? Primero, sin el laboratorio no había el diagnóstico de la causa. El laboratorio cerró la evidencia de que esta paciente era una cistinúrica. En segundo lugar, el estudio metabólico permitió ver que esta paciente tenía una diuresis enorme, 3,2 litros. Y que los demás parámetros que podrían formar cristales estaban normales. O sea que evidentemente la cristalización estaba a costa de cistina. Le hicimos cristalurias de seguimiento y ¿qué nos dimos cuenta? Si ustedes se fijan, los valores de pH están en el rango de 5. Comenzamos con 5,9 y después la cistina es más soluble a pH neutro. Entonces el tratamiento consiste en alcalinizar orina y aumentar la diuresis de una manera súper marcada. Los 3,2 litros no es suficiente, ¿verdad? Entonces a lo largo del tratamiento ella fue evolucionando hacia un pH urinario más alcalino. Y
la ventaja en ese seguimiento es que veíamos que en la primera lectura de la cristaluria no veíamos cristales, por tanto un volumen cristalino global de 0 es algo que se calcula con las dimensiones de los cristales de cistina y que sabemos que un punto de volumen cristalino global superior a 3000 indica una recidiva muy segura. En este caso, esta paciente estaba lejos de tener una recidiva con el tratamiento que estaba recibiendo. ¿Qué tratamiento recibió? En la cistinuria hay que restringir la ingesta proteica, sobre todo aminoácidos azufrados, hay que aumentar la diuresis, pero alcalinizar la orina, y lo que hicimos fue seguirla con cristaluria y, por supuesto, evitar la litotricia, porque un cálculo de cistina es tan duro que nunca va a poder partirse por una litotricia, ¿verdad? Logramos hacerle seguimiento a esta paciente por más de un año y después, lastimosamente, ella se mudó de ciudad y perdimos el caso. Pero si ustedes se dan cuenta, el laboratorio fue capaz de dar todas estas herramientas para el paciente y para cambiar la vida. Y entonces uno lo que se pregunta es, ¿qué hubiese pasado si en el 2009 esta paciente tenía acceso a estas herramientas? Iba a ahorrarse 7 años de calvario, de procesos urológicos, de recidivas, de internaciones, de gastos médicos, etc. Entonces yo creo que el aporte del laboratorio en la litiasis renal es realmente importante. Y para despedirme, quiero agradecer la atención a todos y, por supuesto, agradecer a la persona que me formó, que es el doctor Michel Dodon, un científico increíble, súper generoso con su conocimiento. Ustedes lo ven ahí en la foto, él siempre al costado, no se lo ve, y la estrella es el cristal siempre. También a mi equipo de investigación de Paraguay, que ustedes ven en la foto del otro lado, a gente involucrada en el área de litiasis renal y apasionada por los cristales, así como yo, como la doctora Tamara Acuña de Brasil, y por supuesto el equipo Uruguay del Hospital Maciel, con el que venimos trabajando hace muchos años. Entonces, bienvenidos al estupendo y emocionante mundo de los cristales, y el laboratorio realmente hace diferencia, así que yo les animo a que puedan comenzar a animarse a hacer análisis de cálculo y seguir avanzando para poder darle el mejor diagnóstico al paciente. Muchísimas gracias por la atención, y por mi parte es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Guillén por esa espléndida exposición. Fue muy amplio y bueno, muy valioso todos los conocimientos que nos has aportado. Yo quería hacerte algunas consultas. Por ejemplo, respecto a la interacción con los médicos y la recepción respecto bueno, el análisis tanto de cálculos como metabólico y la cristaluria. ¿Has tenido como la interacción y el ida y vuelta de bueno, ellos qué resultados ven o qué piensan? La verdad que la experiencia de interacción con los médicos ha sido súper interesante y muy fructífera. Nosotros, como parte del Instituto de Investigaciones, no estamos dentro de un hospital, pero formamos parte de una unidad académica que es la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, tenemos interacción con la Facultad de Medicina y tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, dar conferencias en la Cátedra de Urología, conferencias en la Cátedra de Nefrología. Participamos en congresos de medicina interna, de nefrología y de urología, y fuimos presentando estas herramientas y los usos de estas herramientas. Y además de presentar conferencias, yo creo que lo que funciona mejor es como el caso de esta paciente. Un caso que uno puede resolver genera un efecto en un médico, ve la utilidad del tratamiento, y a partir de ahí probablemente una de las herramientas de marketing más efectivo es el boca a boca. Nosotros hoy en día recibimos muestras de todo el país, de médicos que nunca nos vieron, que no saben quiénes somos, con quienes nos interaccionamos personalmente, pero que se enteraron por otros colegas que ese tipo de estudio se hace. Entonces yo creo que realmente ese tipo de estrategia es extremadamente útil para que el paciente pueda tener acceso a la herramienta de diagnóstico. Ahí está.
Sí, tal cual. Pienso que sí que pienso igual en ese sentido de que está buenísima la interacción que se genera con el médico y bueno, y el poder tenerla, ¿no? Y la otra consulta que te quería hacer es sobre la cristaluria. Ujú. ¿Has visto, digamos, la repercusión que tiene o digamos, más concretamente, en todos los casos se da de que el aumento de la cristaluria, siempre hablamos de pacientes que ya son litiásicos, Ujú. y bueno, y eso, el aumento de la cristaluria en relación a la formación de litiasis, ¿has visto como esa Sí, evidencia, esa relación? hay estudios internacionales geniales que son así gigantes. Eh, por ejemplo, hay un estudio del doctor Dodón que sobre 3.000 pacientes, 3.600 pacientes con seguimiento de cristaluria periódico, muestra que en aquellos pacientes en los cuales el 50% de sus muestras de cristaluria son positivas, es decir, encontramos cristales, el riesgo de recidiva es 6 veces a 8 veces mayor que un paciente que comienza a negativizar su cristaluria a lo largo del tratamiento. Entonces, para nosotros es un marcador, primero, súper barato, súper sencillo de hacer, no necesita ningún equipamiento complejo, solo necesita gente formada para el estudio y que puede generar información clínica muy significativa. ¿Por qué? Porque nos trata de dar evidencia lo que pasa en las vías urinarias, si hay cristales en ese mismo momento. Y por tanto, el hecho de ver el cristal es un indicador sencillo de qué pasa con esa balanza, qué pasa con el equilibrio del promotor y el inhibidor. Si esa balanza está desequilibrada, nosotros vamos a ver cristales. Si el médico está haciendo su tratamiento y el paciente está siguiendo de manera correcta, nosotros esperamos que ese equilibrio se restablezca. Y lo que vamos a ver como marcador en la cristaluria es, en primer lugar, vemos la disminución de los cristales o incluso la desaparición de los cristales a lo largo del tiempo. En el caso de la cistinuria es clave para evitar la recidiva. Uno calcula a partir de la cristaluria el volumen cristalino global y con eso es un indicador sumamente certero de si el paciente tiene o no tiene riesgo de hacer otro cambio. Ahí está. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por participar de nuestro congreso y bueno, por brindarnos tus conocimientos sobre el tema. La verdad que siempre valoramos mucho tu presencia. Gracias a ustedes y es un placer siempre interaccionar con todos los colegas de Uruguay. Han habido, la verdad que da gusto porque, no sé, hay varios laboratorios de Uruguay que ya están haciendo esta metodología y con los que estamos siempre en contacto. Ahora que la tecnología es nuestra herramienta número uno, cualquiera le puede sacar una foto a un cálculo y me la manda por WhatsApp, que entonces nos emocionamos discutiendo casos. Así que a las órdenes para cualquiera que quiera o que quiera incursionar y que quiera ayuda en esta área, cuente conmigo siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa.